Hola a todos, hoy vamos a estar hablando sobre estos dos grandes imperios que cambiaron la historia de Europa, como son el Imperio Carolingio y el Imperio Bizantino. Comencemos. Empecemos por el Imperio Carolingio. Seguro que han escuchado sobre Carlomagno, pero ¿sabían que fue uno de los líderes más influyentes de la Edad Media? Hoy les contaremos cómo expandió su imperio y promovió la educación y dejó un legado que todavía impacta al mundo. Así que quédense hasta el final y descubran cómo ese imperio marcó la historia. Empecemos. ¿Cómo empezó el Imperio Carolingio? Surgió a partir del reino franco que estaba gobernado por la dinastía merovingia. Sin embargo, con el tiempo, los mayordomos de palacio tomaron más poder y uno de ellos, Pepino el Breve, se convirtió en rey con el apoyo del Papa. Pero el gran protagonista de esta historia es Carlomagno. En el año 768, tras la muerte de su padre Pepino, asumió el trono y comenzó su expansión militar. ¿Sabían que Carlomagno pasó casi toda su vida en campaña militar? Su imperio llegó a abarcar gran parte de Europa occidental, incluyendo Francia, Alemania, Italia y parte de España. Conquistó a los lombardos en Italia, sometió a los sajones en Alemania y luchó contra los musulmanes en la península ibérica. Su objetivo era expandir el cristianismo y unificar Europa bajo su poder. Pero Carlomagno no solo fue un gran conquistador, sino también fue un líder visionario. ¿Sabían que promovió la educación y la cultura? Esto se conoce como la renovación carolingia. Creó la escuela de Aquisgrán, donde los monjes copiaban los manuscritos antiguos para preservar el conocimiento. Gracias a esto, muchos de los textos de la antigüedad no se perdieron. Otras de sus grandes hazañas ocurrió en el año 800. En la Navidad de ese año, el Papa León III lo coronó como emperador de los romanos. Eso lo convirtió en la figura más poderosa de Europa. Pero gobernar un imperio tan grande no era tan fácil. Para mantener el control, Carlomagno dividió su territorio en condados gobernados por condes. Para asegurarse de que sus leyes se cumplieran, Carlomagno envió inspectores llamados Missi Dominici, quienes supervisaban a los condes y marqueses. Este sistema administrativo ayudó a mantener el orden y facilitó la expansión del imperio durante su reinado. La decadencia del Imperio Carolingio y su legado. Buenas tardes, hoy le hablaré sobre la decadencia del Imperio Carolingio, un imperio que marcó rumbo de Europa durante la Edad Media. Veremos cómo tras la muerte de Carlomagno el imperio comenzó a fragmentarse hasta desaparecer, y cómo su legado influyó en la historia de Europa. La caída del Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio alcanzó su máximo esplendor bajo el reinado de Carlomagno, pero tras su muerte en el año 814, la estabilidad del imperio comenzó a debilitarse. Su hijo, Luis el Piadoso, heredó el trono, pero tuvo muchas dificultades para gobernar. Su reinado estuvo marcado por conflictos internos y la lucha de sus propios hijos por el poder. Estos conflictos llevaron a la división del imperio. Finalmente, en el año 843, se firmó el Tratado de Verdún, que repartió el territorio en tres reinos: Francia Occidental, lo que hoy es Francia; Francia Media, que es el territorio entre Francia y Alemania; y Francia Oriental, lo que hoy es Alemania. Esta fragmentación, debido al poder de los carolingios, haciendo imposible mantener un gobierno unificado. Con el tiempo, los ataques del pueblo invasores y la falta de autoridad central provocaron la desaparición del Imperio Carolingio. Curiosidades sobre Carlomagno. Antes de continuar, quiero compartir con ustedes algunos datos curiosos sobre Carlomagno, el emperador que llevó al Imperio Carolingio a su mayor esplendor. Su gran estatua. Carlomagno medía aproximadamente 1.92 metros.
una altura excepcional para su época. Un emperador analfabeto. A pesar de promover la educación, Carlomagno tuvo problemas para leer y escribir. En su vejez intentó aprender, pero nunca lo logró completamente. El padre de Europa. Su imperio sentó las bases de lo que hoy conocemos como Francia y Alemania, y es considerado una figura clave en la historia de ambos países. Un sistema monetario unificado. Para mejorar la economía, creó el denario de plata, una moneda única en todo el imperio, algo innovador en su época. Su tumba sigue siendo un misterio. Carlomagno fue enterrado en la catedral de Aquisgrán, pero se han encontrado varias teorías sobre cómo fue sepultado. Algunos creen que fue enterrado sentado en su trono. La influencia del imperio carolingio en Europa. A pesar de su caída, el imperio carolingio dejó un legado duradero en la historia europea. Tal como la educación, Carlomagno promovió la enseñanza y fundó la escuela de los monasterios. La organización política. Sus ideas sobre la administración del imperio influyeron en la formación de los estados europeos modernos y la inspiración para la Unión Europea. Algunos historiadores creen que la visión de Carlomagno de una Europa unificada inspiró siglos después de la creación de la Unión Europea. Y ya para concluir, el imperio carolingio fue uno de los imperios más importantes de la Edad Media. Aunque desapareció, su impacto en la historia de Europa sigue presente. Ahora les pregunto, ¿creen que Carlomagno fue el verdadero fundador de Europa? Hoy te explicaré qué fue el Imperio Bizantino, su ubicación geográfica, sus características principales, emperadores, su fin y mucho más. El Imperio Bizantino, también llamado Bizancio. El Imperio Romano de Oriente fue un estado que surgió a raíz de la división del Imperio Romano en el 395 después de Cristo, cuya vida se prolongó por poco más de 1000 años hasta 1453. Cuando cayó Constantinopla en manos de los turcos otomanos, y la capital y principal ciudad del Imperio Bizantino fue Constantinopla, la actual Estambul, donde la cultura latina dio paso a la griega y donde surgiría también la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa a raíz del cisma religioso de 1054. El Imperio Bizantino actuó durante varios siglos como un puente comercial y cultural entre Oriente y Occidente, pero su historia es también la de una larga decadencia, asediado por distintos pueblos e imperios como los sanitas, los nomandos, los búlgaros y otomanos. Los habitantes del Imperio Bizantino nunca utilizaron este nombre, se consideraban romanos, habitantes del Imperio Romano o de la Rumania, aunque para Occidente el heredero de Roma fuera el Sacro Imperio Romano Germánico, surgido a partir del legado de Carlomagno y del Imperio Carolingio para muchos historiadores. Con la caída de Constantinopla y el fin del Imperio Bizantino, concluye la Edad Media y se inicia el Renacimiento y la Edad Moderna. En el caso del origen del Imperio Bizantino, ocupó un espacio cultural y territorial previamente creado por Alejandro Magno y conocido como Imperio Helenístico. De hecho, la capital Bizancio era una antigua ciudad fundada en el 667 a.C., ampliada y reorganizada por Constantino en el 330 y bautizada como Nueva Roma, aunque sería conocida como Constantinopla. Constantino trasladó la capital del Imperio Romano a Bizancio en el 330. Posteriormente, en el 395, el imperio se divide en el Imperio Romano de Occidente, que cae definitivamente en el 476, y en el Imperio Romano de Oriente. Ubicación a lo largo de sus 10 siglos de historia. La extensión del Imperio Bizantino varió enormemente, llegando a ocupar territorios ubicados en el norte de África, Egipto y otros países de Turquía, y los Balcanes, Grecia, Italia y sur de España. Sin embargo, poco antes de la caída de Constantinopla, en el siglo XV de Bizancio,
se reducía solo a esta ciudad y a sus alrededores. Además de la influencia griega, hay que destacar que Constantinopla llegó a contar con barrios venecianos y genovenses, que ejercieron una importante labor como comerciantes y diplomáticos. Su economía se basó en la agricultura y sobre todo en el comercio, aprovechando su posición privilegiada entre Europa, África y Asia, y como paso obligado de los productos que venían de China y la India. Poder político era una monarquía autocrática que eventualmente se transformaría en una teocracia. Al hacer del emperador el representante de Dios en la tierra, contó con un poderosísimo ejército y una flota que protegía las rutas navieras comerciales. Existían gobernadores regionales y una burocracia muy eficiente que rendía cuentas al emperador. La sociedad bizantina estaba muy estratificada socialmente, en la que estaban el rey y su familia, la aristocracia y los altos funcionarios, los comerciantes artesanos, miembros de profesiones liberales, médicos, letrados, abogados, etcétera, etcétera. Campesinos y esclavos, amenazas externas a lo largo de su historia. Debió enfrentar distintas amenazas e invasiones, primero de persas, ávaros y eslavos, y luego les tocó enfrentar la rápida expansión del Islam y el avance en Europa de lombardos y búlgaros. El golpe final lo daría el Imperio Otomano. Amenazas internas y las principales amenazas internas para el imperio provenían del ámbito de la religión y del enfrentamiento de los iconoclastas, los que querían prohibir las imágenes en el culto cristiano, y los inconóludos, aquellos que defendían el uso de las imágenes. Había además enfrentamientos entre distintas versiones o herejías del cristianismo y entre el Estado y monasterios muy poderosos. Además, podrían considerarse como amenazas internas las de los cruzados de Occidente, que llegaron a participar en querellas internas del imperio y llegaron a tomar Constantinopla durante la Cuarta Cruzada Demográfica. Aunque no se manejan cifras precisas, se cree que el Imperio Bizantino pudo albergar unos 25 millones de personas en el siglo IX.